A menudo nos vemos cautivados por señales externas y acontecimientos significativos que parecen anunciar el fin de los tiempos. El incesante flujo de noticias sobre guerras, rumores de conflictos y opiniones de expertos nos bombardean, insinuando que nuestros días pueden estar contados. Sin embargo, ¿basta con observar el mundo? Cristo sigue vivo y Dios sigue siendo soberano sobre toda la existencia. Sin embargo, hay algo mucho más fundamental que sentarse pasivamente frente a las pantallas, buscando pruebas de un desastre inminente. La verdadera indagación radica en cómo vivimos nuestras vidas de acuerdo con la palabra de Dios. Es a través de nuestra obediencia a esa palabra que ganamos fuerza, manteniéndonos fieles a nuestro camino y protegiéndonos del engaño. En medio de un mundo plagado de incertidumbre y especulación, estamos llamados a aspirar a algo más grande. Debemos reflexionar cómo alimentamos nuestra relación con Dios en nuestra vida diaria. ¿Estamos brillando como luces en la oscuridad? ¿Nuestro testimonio está guiando a otros hacia la salvación eterna? En estos tiempos tumultuosos, la pregunta más crucial podría ser, ¿cómo podemos prepararnos para lo que nos espera? Antes de continuar, tomemos un momento para orar por Israel, una tierra llena de conflictos y sufrimiento, donde muchos pasan momentos de profunda incertidumbre y dolor. Imagínese deambulando por las antiguas calles de Jerusalén, donde cada piedra resuena con siglos de narraciones divinas. De repente, se desarrolla un evento que nadie anticipó, aparecen informes de que Jesucristo, flanqueado por un ángel, se aparece a una multitud desconcertada. Por primera vez en más de 2 milenios, este momento milagroso es capturado por una cámara. Los testigos quedan atónitos ante el brillo de la figura celestial, la reverencia de la multitud y la profunda solemnidad que envuelve la escena, lo que provoca debates entre los presentes. ¿Podría esto significar el fin de los tiempos? ¿Será la segunda venida de Cristo, como muchos especulan? ¿O hay un mensaje más profundo, destinado solo a quienes verdaderamente buscan comprensión? La pregunta crítica sigue siendo, ¿qué intentan transmitir estas figuras divinas a través de esta manifestación extraordinaria? Lo que ocurrió ese día en Jerusalén, en un día normal y corriente, fue una mezcla de asombro y controversia. Algunos observadores hicieron comparaciones con las profecías bíblicas sobre el regreso de Cristo, mientras que otros especularon sobre si esa figura podría ser el anticristo o un falso profeta, como advierten las Escrituras. El Monte de los Olivos, un lugar rico en significado espiritual y profético, se convirtió en el telón de fondo de un acontecimiento que impactó profundamente a todos los presentes. Mientras el sol iluminaba el cielo azul, los testigos describieron un fenómeno celestial, una figura radiante que descendía, vestida de blanco resplandeciente, acompañada de seres luminosos que se creía que eran ángeles. El espectáculo en sí dejó a los espectadores en un estado de incredulidad y asombro, algunos se estremecieron hasta la médula, mientras que otros sintieron una abrumadora sensación de asombro, al darse cuenta de que estaban participando en algo más allá de lo ordinario. Los primeros en encontrarse con esta presencia celestial fueron los peregrinos que buscaban consuelo y renovación espiritual. Al instante, reconocieron la figura como Jesús, y las descripciones familiares de las Escrituras y la tradición inundaron sus mentes. Con el pelo largo, una barba espesa y unos ojos que parecían mirar directamente a sus almas, irradiando poder y compasión, la figura parecía estar llena de una luz casi divina, creando una imagen que parecía sacada directamente de las páginas del cielo. Mientras muchos se regocijaron y relacionaron este acontecimiento con el esperado regreso de Cristo, otros se mantuvieron cautelosos, recordando las advertencias bíblicas contra los falsos profetas y las señales engañosas. Las Escrituras nos advierten sobre el surgimiento de falsos profetas que intentarán desviar incluso a los fieles, como se expresa en Mateo 24:4, advirtiendo sobre aquellos que vendrán afirmando ser Cristo. Esta advertencia arroja una sombra sobre cualquier suceso sobrenatural que pueda señalar el regreso de Cristo, provocando un escepticismo natural entre los testigos. La Biblia aclara cómo se manifestará la verdadera venida de Jesús. Hechos 1 y 11 habla de ángeles que proclamarán que Él regresará tal como lo vieron ascender, mientras que Apocalipsis 1:7 nos asegura que todo ojo lo verá, marcando su regreso como un evento global trascendental. ¿Pero qué sucedió realmente ese fatídico día en el Monte de los Olivos? Hoy nos encontramos en una época en la que las profecías bíblicas parecen desarrollarse ante nuestros ojos. No deje pasar esta oportunidad, descargue el libro electrónico Profecías Bíblicas Reveladas para descubrir los misterios del fin de los tiempos. Consiga su copia exclusiva ahora, quedan copias limitadas.
esta asombrosa visión plantea preguntas fundamentales. ¿Era esta figura realmente el Salvador que regresaba para establecer su reino eterno, o podría ser un cumplimiento de profecías sobre engaños que precedieron al fin de los tiempos, lo que sugiere que el anticristo podría estar trabajando para desviar a los fieles? ¿Cómo podemos discernir la verdad en medio de sucesos tan extraordinarios? Los presentes estaban hipnotizados, con los ojos fijos en la figura, atrapados en un momento en el que la realidad y la posibilidad divina se difuminaban, preguntándose si estaban presenciando un milagro o un engaño permitido por Dios. Mientras algunos se arrodillaban en señal de reverencia, otros mantenían una actitud vigilante, recordando el llamado de Jesús a la vigilancia frente a las pruebas espirituales. El Monte de los Olivos, significativo por ser el lugar de la ascensión de Jesús y de su profetizado regreso, imbuyó al acontecimiento de un profundo significado. Zacarías 14:4 afirma: en aquel día, sus pies se posarán sobre el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén al oriente. El monte conlleva una anticipación de acontecimientos futuros directamente vinculados con el regreso del Mesías, lo que amplifica aún más el significado del acontecimiento. Fue este acontecimiento extraordinario, lleno de simbolismo y misterio, un precursor de la llegada de Cristo o una terrible advertencia sobre los engaños que precederán a su regreso. ¿Cómo podemos navegar entre la miríada de señales y profecías que nos rodean? ¿Fue la experiencia de los peregrinos y testigos un verdadero momento de revelación divina o algo que requería un cuidadoso discernimiento? Este acontecimiento, inspirador e inquietante a la vez, subraya la necesidad de una fe firme y de estar atentos a la palabra de Dios. Jesús advirtió que en los últimos días muchos serán engañados y que nos corresponde a cada uno de nosotros buscar la comprensión espiritual para permanecer fieles al camino. Imagínese entre esa multitud, presenciando un acontecimiento tan monumental en la históricamente rica ciudad de Jerusalén, una ciudad sagrada para millones de personas en todo el mundo y propicia para sucesos sobrenaturales. Sin embargo, la visión de esa figura radiante descendiendo de los cielos superó todas las expectativas y envolvió a todos en una atmósfera de reverencia y asombro. El espectáculo no solo incluía la figura celestial, sino también los seres celestiales que lo acompañaban, lo que añadía una dimensión aún más grandiosa a lo que se estaba desarrollando. Los ángeles, irradiando luz pura, dejaban tras de sí estelas luminosas, como si el propio sol hubiera besado el aire con divinidad. Sus alas centelleaban y cada movimiento reflejaba la armonía de los cielos, intensificando la naturaleza extraordinaria de la escena. Esta asamblea divina provocó una profunda conexión espiritual entre los espectadores. Muchos se quedaron sin palabras, impresionados por la majestuosidad de lo que presenciaban. Otros se llenaron de alegría, sintiéndose como si estuvieran siendo testigos de una revelación divina, percibiendo que algo monumental se estaba desarrollando ante sus ojos. Algunos se arrodillaron entre lágrimas, abrumados por una mezcla de alegría y gratitud, reconociendo la importancia de estar presentes en un evento tan extraordinario. Sus lágrimas reflejaban no solo felicidad, sino una profunda reverencia, reconociendo el peso espiritual del momento. En medio de este tapiz emocional, muchos comenzaron a orar, algunos en voz alta, celebrando su adoración a Dios, mientras que otros susurraban su agradecimiento, deseando mantener la santidad de esta experiencia sobrecogedora. Sus oraciones iban desde peticiones de bendiciones hasta expresiones de gratitud por la oportunidad de presenciar este extraordinario acontecimiento. Para muchos, fue como ver un destello de la gloria divina tal como se describe en las Escrituras, una afirmación de su fe y su conexión con los cielos. La Biblia relata muchos casos de visitas angelicales que anunciaron grandes acontecimientos o protegieron a los siervos de Dios, como en Lucas 2, 9-12, donde los ángeles revelan el nacimiento de Cristo, o en Mateo 28, 2-4, donde un ángel declara su resurrección. Estos encuentros celestiales dejan a la humanidad asombrada, y este acontecimiento en Jerusalén no fue una excepción. Los testigos se sintieron como si estuvieran al borde de algo profundamente profético, como si los cielos se hubieran acercado más que nunca. La experiencia colectiva dejó una marca indeleble, con cada detalle grabado en la mente de los presentes, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para honrar este encuentro divino. Expresiones de incredulidad, asombro y alegría unieron a todos los presentes, independientemente de sus antecedentes o razones para estar en Jerusalén ese día. Todos compartían una certeza inquebrantable, estaban presenciando algo que trascendía el ámbito natural y tocaba directamente lo espiritual y lo profético. En momentos como estos, vienen a la mente pasajes bíblicos que enfatizan el profundo significado de esos encuentros divinos.
La presencia de ángeles y las manifestaciones divinas en momentos cruciales sirven como recordatorio de que estos seres son enviados para ministrar a quienes están destinados a la salvación. En ese momento en Jerusalén, parecía que estas entidades celestiales estaban cumpliendo un propósito especial, comunicando verdades profundas a los corazones de los testigos. La visión de los ángeles reforzó que esto no era un mero espectáculo, era una manifestación imbuida de intención divina. Esta experiencia resultó ser una verdadera prueba de fe para muchos. Algunos se sintieron espiritualmente rejuvenecidos, creyendo que habían presenciado una clara señal de que se avecinaban cambios monumentales. Otros, más cautelosos, prestaron atención a las enseñanzas de Jesús sobre la necesidad de discernimiento en tiempos espiritualmente tumultuosos. En Mateo 24, 4-5, Jesús advirtió que permaneciéramos alerta, porque muchos vendrán diciendo ser Cristo, con el objetivo de engañar a muchos. Independientemente de la postura que adoptaran, es innegable que todos los presentes aquel día se sintieron conmovidos de alguna manera. El acontecimiento desafió la comprensión racional y conmovió profundamente las almas. La visión de aquella figura resplandeciente, rodeada de ángeles en el Monte de los Olivos, es una experiencia que nunca olvidarían. Jerusalén, con su profundo legado religioso y espiritual, se transformó en escenario de un nuevo misterio, dejando tras sí preguntas persistentes. ¿Fue aquel momento una auténtica manifestación de la gloria divina o una de las innumerables señales de engaño que se profetizó que surgirían antes del regreso de Cristo? En aquel luminoso día en Jerusalén se produjeron una serie de acontecimientos que afectaron profundamente a todos los que dieron testimonio de ellos, dejando una huella indeleble en sus vidas. El misterio que rodea esos acontecimientos sin duda encenderá debates y reflexiones durante generaciones futuras. En este contexto, sigue existiendo una necesidad crítica de vigilancia espiritual, no solo para dejarnos sobrecoger por las manifestaciones externas, sino para cultivar corazones firmes anclados en las verdades reveladas a través de la palabra de Dios. En tiempos llenos de expectación y enigma, nuestra fe y nuestro discernimiento son las luces que nos guían en el camino de la verdad. Este llamado a la vigilancia espiritual trasciende una conciencia pasiva de los fenómenos sobrenaturales o de los acontecimientos notables, nos convoca a participar en una introspección continua, evaluando nuestra fe y sus expresiones tangibles en nuestras interacciones diarias. Cuando nos enfrentamos a desafíos espirituales, como el extraordinario acontecimiento de Jerusalén, estamos llamados a evaluar nuestras respuestas no solo a través de la lente de la emoción inmediata, sino en relación con las profundas verdades contenidas en las Escrituras. Jesús, en sus enseñanzas sobre el fin de los tiempos, enfatizó la importancia de discernir las señales genuinas de los prodigios engañosos. En Mateo 24, 23-24, advirtió, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo o allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y realizarán grandes señales y prodigios para extraviar, si es posible, aun a los escogidos. Por lo tanto, los fenómenos presenciados en Jerusalén nos obligan a ejercitar el discernimiento, recordándonos que no todas las señales tienen un significado auténtico. Además, estas experiencias pueden servir como invitaciones divinas al arrepentimiento y al rejuvenecimiento espiritual. Cuando las personas se arrodillaban para orar, algunas con lágrimas de alegría y otras en solemne silencio, no estaban simplemente reaccionando a un espectáculo visual, más bien, estaban respondiendo a un profundo anhelo espiritual, un anhelo de conectarse con lo divino y buscar respuestas a sus preguntas más íntimas. En estos tiempos inciertos, la búsqueda de señales a menudo puede reflejar un profundo deseo de esperanza y guía. Sin embargo, es imperativo recordar que las enseñanzas de Dios nos instruyen a no anclar nuestra fe únicamente en sucesos o visiones espectaculares. El apóstol Pablo nos recuerda en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. Esto enfatiza que incluso en medio de señales milagrosas, es nuestra confianza inquebrantable en las promesas de Dios la que debe iluminar nuestro camino, en lugar de la mera observación de maravillas. La verdadera fe se caracteriza por la firmeza, especialmente cuando los indicadores externos parecen contradecir nuestras esperanzas. Al contemplar los acontecimientos del Monte de los Olivos, cada testigo se enfrenta a un desafío introspectivo. ¿Qué importancia tiene este acontecimiento? ¿Cómo se alinea con el plan general de Dios tal como se expresa en las Escrituras? Más importante aún, ¿cómo puedo asegurarme de que mi vida esté alineada con las enseñanzas de Cristo, protegiéndome del engañoso atractivo de las señales falsas que pueden surgir en los últimos días?
La Biblia nos advierte que antes del regreso de Cristo, la humanidad se enfrentará a un periodo tumultuoso de confusión espiritual. En 2 Tesalonicenses 2, 9-12, Pablo habla de la inminente llegada del inicuo, que realizará señales y prodigios, engañando a los que no han apreciado la verdad necesaria para su salvación. Por eso, es esencial que nuestra fe tenga un fundamento firme en la palabra de Dios, en lugar de dejarse llevar por emociones pasajeras o acontecimientos externos impresionantes. Sin embargo, esto no implica que debamos minimizar o pasar por alto la importancia de lo que ocurrió en Jerusalén. Por el contrario, estos acontecimientos nos recuerdan que vivimos en tiempos proféticos en los que las promesas de Dios se despliegan ante nuestros propios ojos. Jesús nos advirtió en Lucas 9:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Estamos llamados a permanecer alerta, preparados para discernir los signos de los tiempos, siempre con nuestro corazón y nuestra mente anclados en la verdad de las Escrituras. La pregunta fundamental que persiste es, ¿cómo debemos comportarnos mientras esperamos el cumplimiento definitivo de las promesas de Dios? El suceso en el Monte de los Olivos puede servir como un poderoso recordatorio de la naturaleza fugaz del tiempo y del inminente regreso de Cristo. Sin embargo, hasta que llegue ese día glorioso, estamos llamados a vivir de una manera digna del Evangelio, iluminando el mundo con la luz de Cristo y dando testimonio fiel de su verdad. Como proclamó Jesús en Mateo 5, 14-16, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada en un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto resume nuestro llamado, ser faros de luz en medio de la oscuridad, encarnando la gracia y el amor de Dios, para que cuando Cristo regrese, seamos hallados fieles, listos para entrar en el reino que Él ha prometido. Mientras somos testigos de las señales de los tiempos que se van manifestando a nuestro alrededor, incluidas las que se presenciaron en Jerusalén, debemos plantearnos preguntas fundamentales. ¿Estamos preparados para el regreso de Cristo? ¿Nuestras vidas reflejan la luz de Dios en el mundo, guiando a otros hacia la salvación? ¿Cómo estamos utilizando nuestro tiempo para influir positivamente en quienes nos rodean, llevando esperanza y el mensaje del Evangelio a un mundo que busca desesperadamente respuestas? Al reflexionar sobre las implicaciones de este acontecimiento extraordinario, se nos desafía no solo a mirar hacia el cielo en busca de señales, sino también a examinar nuestros propios corazones. La verdadera preparación para el regreso de Cristo va más allá de reconocer los acontecimientos proféticos en el mundo, implica asegurar que nuestras vidas resuenen con los principios del reino de Dios. El mayor indicador de nuestra preparación para los días venideros no se encuentra en las manifestaciones externas, sino en la transformación interna que el Espíritu Santo obra en nosotros. La noticia de este extraordinario acontecimiento se difundió rápidamente, atrayendo a miles de personas al Monte de los Olivos, cada una motivada por la curiosidad, la fe o el deseo de presenciar lo que parecía ser un acontecimiento sobrenatural. Multitudes convergieron desde todas las direcciones, transformando el lugar en un bullicioso centro de fervor espiritual. En las redes sociales, la emoción era palpable. Las cuentas inundaron las distintas plataformas, cada individuo intentando capturar la esencia de su experiencia con vívidos detalles. Las historias personales y los vídeos proliferaron, mostrando la magnitud del momento. Aunque algunas imágenes parecían borrosas y temblorosas por la emoción, otras capturaron una claridad sorprendente, revelando detalles intrincados de las figuras celestiales y los ángeles que acompañaban la escena. En medio de esta oleada de información, una imagen en particular captó la atención generalizada, una toma perfectamente encuadrada de una paloma blanca descendiendo sobre la figura central del evento. Para muchos, esta vista tenía un profundo simbolismo, representando al Espíritu Santo tal como se describe en las Escrituras. Esta asociación inmediata resonó poderosamente, ya que la paloma a menudo se relaciona con el Espíritu Santo en la Biblia, como durante el bautismo de Jesús en Mateo 3:16, cuando el Espíritu de Dios descendió como una paloma y se posó sobre él. Esta imagen no solo realzó el significado espiritual del evento, sino que también conmovió profundamente los corazones de quienes creían que estaban presenciando un momento de profunda relevancia bíblica. A medida que pasaba el tiempo, una multitud cada vez mayor se reunió en el lugar, atraída por la esperanza de presenciar el desarrollo de lo que parecía ser un encuentro divino. El Monte de los Olivos, impregnado ya de simbolismo en la tradición judeocristiana,
parecía servir de telón de fondo para un momento profético. Era como si esta tierra sagrada, mencionada con frecuencia en las Escrituras, hubiera sido elegida una vez más para revelar algo extraordinario al mundo. La atmósfera se fue espesando con anticipación y reverencia a medida que pasaban las horas, dando paso a un profundo silencio que envolvió a la multitud, en marcado contraste con la excitación anterior. Aquellos que antes habían estado ansiosos y ruidosos ahora estaban de pie con el corazón atento, sintiendo que algo mucho más grande era inminente. Entonces, la figura central, que había permanecido inmóvil hasta ese momento, comenzó a revelarse, ataviada con una túnica blanca radiante que parecía emitir luz propia. Su presencia exudaba calma y autoridad, cautivando las miradas de todos los presentes y evocando una sensación colectiva de asombro. Cuando levantó la mano, un silencio aún más profundo cubrió a la multitud. De manera sencilla pero autoritaria, comenzó a hablar. El mensaje era claro y profundo, haciendo eco de las palabras de Jesús en Juan 1:34, «Amaos los unos a los otros». Esta admonición sirvió como un poderoso recordatorio de la naturaleza esencial del amor fraternal y el cuidado mutuo. El mensaje continuó enfatizando, entiendan que el perdón es la clave para el reino de los cielos. Esta declaración iluminó los principios fundamentales del cristianismo, subrayando la importancia del perdón, como lo expresó Jesús en Mateo 6:14-15, donde enseñó que si perdonamos a los demás sus ofensas, nuestro Padre Celestial también nos perdonará a nosotros. La figura instó a la multitud reunida a unirse no solo en la fe, sino también en la compasión y la acción tangible, y los llamó a colaborar para crear un mundo caracterizado por la armonía y la paz en lugar de la división y la lucha. Las palabras pronunciadas resonaron profundamente en los corazones y las mentes de los presentes. No se trataba de un mero acontecimiento místico, sino de una invitación a la transformación interior y a la aplicación práctica de las enseñanzas divinas en la vida cotidiana. Mientras la multitud escuchaba atentamente, muchos comenzaron a reflexionar sobre sus propias vidas. ¿Estaban encarnando verdaderamente el amor que les habían enseñado? ¿Estaban perdonando a quienes les habían hecho daño, como Cristo les había instruido? El mensaje trascendió las circunstancias inmediatas de ese día, invitando a todos a renovar sus vidas y corazones en respuesta a las palabras pronunciadas. La importancia de este encuentro no pasó inadvertida para los presentes. El Monte de los Olivos está impregnado de historia bíblica, ya que es conocido como el lugar donde Jesús oró antes de su crucifixión, Lucas 22:39-44, y, según Zacarías 14:4, el lugar al que regresará. La elección de este lugar en particular parecía cargada de significado, como si el cielo quisiera recordar a la humanidad que las promesas consagradas en las Escrituras estaban más cerca de hacerse realidad de lo que muchos se habían atrevido a creer. Las reacciones entre la multitud fueron diversas, pero la gran mayoría se sintió profundamente conmovida por el acontecimiento. Algunos lloraron, sintiendo que eran parte de un momento profético, mientras que otros permanecieron en silencio reflexivo, absorbiendo cada palabra con profunda reverencia. Las tranquilas palabras pronunciadas parecieron penetrar las mismas almas de los presentes, infundiendo no solo consuelo sino también un sentido de responsabilidad. No fue un mero llamado a esperar pasivamente el cumplimiento de las promesas divinas, sino una convocatoria a actuar con urgencia y diligencia, moldeando sus vidas de acuerdo con los principios articulados. En ese momento, muchos se miraron entre sí, dándose cuenta de que el mensaje no era solo una directiva individual, sino un llamado colectivo. Si el amor y el perdón eran en verdad las llaves del reino de los cielos, entonces todos estaban llamados a unirse para hacer manifiesta esa realidad. La armonía que exigía la figura celestial no podía ser alcanzada por un solo individuo, necesitaba los esfuerzos unidos de todos los que abrazaran y vivieran esos principios. El evento en Jerusalén, lleno de misterio y elementos sobrenaturales, reveló una verdad clara: el reino de Dios no se construye solo en exhibiciones espectaculares, sino en los corazones y las acciones de quienes eligen seguir las enseñanzas de Cristo. La esencia del mensaje transmitido esa tarde fue amar, perdonar y colaborar hacia un futuro definido por la paz y la unidad. Independientemente de la grandiosidad del espectáculo celestial, la verdadera transformación comienza dentro de cada individuo a través del simple acto de elegir el camino del amor y el perdón. Mientras la multitud reflexionaba sobre el peso de sus experiencias, una pregunta flotaba en el aire, desafiando a cada corazón y mente presente: ¿estarían preparados para encarnar este mensaje no solo como un concepto sino como una práctica diaria capaz de transformar el mundo? Esta pregunta,
que resonó en todo el Monte de los Olivos, no sirvió como una curiosidad ociosa sino como un claro llamado a la acción concreta, un llamado a cada individuo presente y a aquellos que más tarde escucharían sobre el evento para que reevaluaran sus vidas a la luz de las enseñanzas que se acababan de reafirmar. La magnitud de lo que sucedió fue innegable, pero la sencillez del mensaje planteó un profundo desafío. Amarnos unos a otros y vivir en el perdón trasciende el idealismo, exige un compromiso diario que requiere esfuerzo, humildad y una dedicación inquebrantable a los principios del reino de Dios. Aunque muchos quedaron fascinados por la visión de la figura celestial y de los ángeles, se sintieron obligados a examinar sus vidas a la luz del profundo mensaje recibido. Es muy fácil dejarse llevar por la euforia del momento, cautivados por la belleza y el misticismo de lo que había sucedido. Sin embargo, la verdadera prueba vendría en los días venideros, en medio de los ritmos de la vida cotidiana. El amor y el perdón no son ideales abstractos confinados al ámbito de la teoría o de los sermones dominicales, son principios prácticos con el poder de transformar a las personas, las familias, las comunidades y, en última instancia, el mundo. Las Escrituras destacan repetidamente el amor como el mayor mandamiento. En Mateo 22, 37-39, Jesús expresa: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento, recitado a menudo pero practicado con poca frecuencia con la intensidad que merece, se hizo aún más tangible ese día. La visión de la figura celestial trascendió el mero espectáculo y sirvió como un claro recordatorio de la urgencia de vivir de acuerdo con este mandamiento. El perdón también está en el corazón de la existencia cristiana. Jesús enfatizó su importancia en múltiples ocasiones, en particular en el Padre Nuestro en Mateo 6 y 12, donde implora: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El mensaje impartido ese día en Jerusalén, que subrayó el perdón como la puerta al reino de los cielos, hizo eco directo de las enseñanzas de Cristo. Sin embargo, el desafío que presentó fue significativo, ya que el perdón a menudo requiere enfrentar heridas profundas, renunciar a viejos rencores y renunciar al deseo de venganza. En un mundo plagado de divisiones, caracterizado por el conflicto y la animosidad, el llamado al perdón resuena casi como un acto revolucionario. La serena figura parecía enviada para recordar a todos que el verdadero camino hacia la paz, tanto personal como global, radica en la práctica activa del amor y el perdón. Esto constituye no solo la clave para el reino de los cielos, sino la esencia de una vida terrenal plena. Este llamado no se limitó a los presentes en el evento, se extendió a toda la humanidad, un mensaje atemporal que resonaría a través de los siglos, haciendo eco de las palabras de Cristo. A medida que la multitud comenzó a dispersarse, cada individuo llevó consigo una parte de la experiencia, no solo como un recuerdo de un evento extraordinario, sino como una obligación personal. Las redes sociales se llenaron de informes, debates teológicos y discusiones que buscaban descifrar el significado detrás del evento del Monte de los Olivos. Teólogos, expertos en escatología y escépticos por igual participaron en extensos diálogos, tratando de interpretar el significado de ese momento. Algunos hicieron referencia a Zacarías 14, 4, que profetiza el regreso del Mesías al Monte de los Olivos, mientras que otros vincularon la visión con los eventos descritos en Apocalipsis. Otros percibieron la manifestación como un llamado al arrepentimiento y la renovación espiritual. Sin embargo, en medio de las múltiples interpretaciones, de este extraordinario acontecimiento surgió una verdad innegable: la humanidad se ve desafiada a reevaluar sus caminos, reconsiderar sus relaciones con los demás y con Dios, y actuar con un renovado sentido de responsabilidad espiritual. La era de las señales significativas ha llegado, y quienes permanezcan atentos, no solo a los acontecimientos extraordinarios, sino también a las enseñanzas de Cristo, estarán mejor preparados para lo que se avecina. El Monte de los Olivos, escenario histórico de momentos cruciales de la narración bíblica, vuelve a ocupar un papel central. Este lugar, que fue testigo de las oraciones de Jesús antes de su crucifixión y donde, según las profecías, volverá, se ha convertido ahora en el escenario de un acontecimiento que sacudió profundamente la fe de muchos y encendió el llamado a la vigilancia espiritual. Parecía como si los cielos se hubieran abierto una vez más sobre este suelo sagrado, no solo para asombrar con una visión sobrenatural, sino para recordar a la humanidad que el momento de la cosecha espiritual se acerca rápidamente. El mensaje que resonó ese día no era novedoso, pero su impacto se sintió con renovada urgencia.
La era de los falsos profetas, las señales engañosas y los tiempos tumultuosos está vívidamente retratada en las Escrituras, particularmente en pasajes como Mateo 12 y 24, donde Jesús advierte, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Los sucesos de ese día pusieron de relieve esta tensión, subrayando la necesidad de discernimiento, no solo para admirar los fenómenos celestiales, sino para diferenciar la verdad del engaño a través del lente de la palabra de Dios. En consecuencia, el acontecimiento del Monte de los Olivos trascendió el mero espectáculo místico y fue una advertencia solemne para los presentes y para todos los que quisieran saberlo. El mensaje que resonó ese día es un recordatorio apremiante de que estos tiempos se están acercando. El regreso de Cristo es una realidad inminente, y en la búsqueda de señales, el mundo a menudo pasa por alto que la verdadera preparación implica no solo observar estos acontecimientos, sino encarnar las enseñanzas de Cristo en el amor, el perdón y el servicio a los demás. En este contexto, el mensaje cambia de enfoque. El auténtico milagro no reside únicamente en los acontecimientos extraordinarios, sino en la transformación de los corazones. El llamado al amor y al perdón que se destacó ese día sigue resonando en cada uno de nosotros. Así como las multitudes que se reunieron en esa montaña sagrada fueron invitadas a reflexionar, también nosotros estamos llamados a considerar, ¿estamos verdaderamente preparados? ¿Preparados para lo que está por venir? ¿Estamos viviendo de tal manera que nuestros corazones se alineen con el mandato de amarnos unos a otros? ¿Y estamos listos para perdonar, así como el Señor nos perdona? Sin duda, quienes presenciaron los acontecimientos del Monte de los Olivos se llevaron consigo esta pregunta. Ahora, a cada uno de nosotros nos corresponde, a la luz de las profecías y las señales que nos rodean, reflexionar sobre cómo podemos llevar una vida que refleje las enseñanzas de Cristo, abrazando el amor, el perdón y la unidad mientras esperamos su regreso.